¿Y ahora qué vamos a ver? ¿Otra película de ferrocarriles? Sí, de los primeros ferrocarriles de Sudamérica. Acá en la Argentina. No, ¿En Chile, en Brasil? en Paraguay. En Paraguay, ahí nos habíamos quedado. ¿Qué pasó con el Paraguay? Esto. Había una vez, en un lugar muy, pero muy lejano, un país chiquito llamado Paraguay, en el que las cosas iban bastante bien. Paraguay tenía la primera línea ferroviaria de Sudamérica y la primera fundición de hierro, desde donde salía una tonelada de metal por día. Así pudieron botar el primer barco a vapor con casco de acero construido en el continente. Se llamaba Iporá. Paraguay tenía también una línea de telégrafo. El Estado fomentaba la educación pública y gratuita y el porcentaje de analfabetos era uno de los más bajos de la región. En solo 5 años, entre 1857 y 1862, la cantidad de alumnos en las escuelas paraguayas pasó de 16.000 a 25.000. No había latifundios ni esclavos. La tierra estaba repartida de otra manera. El Estado disponía de grandes extensiones que arrendaba a los campesinos. Eran las estancias de la patria, desde donde se producían yerba mate y tabaco para exportar a todo el mundo. Paraguay era el único país de América Latina sin desocupados y sin deuda externa. Algo había que hacer. Qué increíble, ¿eh? Parece un cuento. Pero era real, Mario, ¿eh? Claro. Tan real que según algunos, el Paraguay era muy mal ejemplo para el resto de América Latina. Sí, está bien. Pero por lo que vi, esto no alcanzaba para declarar una guerra. Bueno, Mario, pero sabemos cómo son estas cosas, ¿no? El presidente paraguayo, Serrano López, un dictador que pone en peligro la seguridad de la región, bla, 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 ¿no? Que le encontraron armas de destrucción masiva. Sí. Al final Bush no inventó absolutamente nada. No inventó nada. ¡Ey, ustedes dos! Si queremos salvar nuestras libertades y nuestro porvenir, tenemos el deber de ayudar a salvar el Paraguay. Tenemos que obligar a sus mandatarios a entrar en la senda de la civilización. Es una gran verdad. Ahora, ¿cómo comienza todo esto? Hacia 1863, Uruguay tenía un gobierno blanco, el de Bernardo Berro, que era aliado del Paraguay. Berro fue derrocado por los colorados al mando del general Venancio Flores. Los gobiernos de Argentina y Brasil financiaron y apoyaron el golpe. El imperio destruyó a bombazos la ciudad de Paysandú. Tras el ataque, el gobierno de Berro pidió la ayuda de su aliado Solano López, y este le declaró la guerra al Brasil inmediatamente. Pero para llegar al territorio brasileño, las tropas paraguayas debían pasar por suelo argentino. El gobierno de Mitre no se lo permitió. Eso sí, permitió el paso de las tropas brasileñas para atacar Paraguay. Una extraña forma de neutralidad. No me digas nada. Entonces Paraguay le declara la guerra a Argentina. Bingo. ¡Oigan! ¡Se declaró la guerra al Paraguay! ¡Mitre va a hablar desde el balcón de su casa! Vamos. Pará, Mario, pará. ¿Va a hablar Mitre? Tranquilo. Pero En mayo de 1865 se firma el Tratado de la Triple Alianza. ¿que lo firman quiénes? Argentina, Brasil y el gobierno uruguayo, ¿no? El objetivo era derrocar al gobierno paraguayo Solano López y una cosita más. Hay más. Hay más. El Paraguay se iba a hacer cargo de todos los gastos de la guerra. Está bien, pero mientras dura esta aventura al Paraguay, ¿quién garpa todo? Bueno, ahí está la frutilla de la torta. Pedimos un préstamo. ¿A quién? ¿Vos te acordás de la primera deuda externa? Sí, se la pedimos. Rivadavia se la pide a la Baring Brothers. Claro. Sí, una estafa total fue eso. Exactamente. ¿Le volvimos a pedir plata a la Baring Brothers? Claro. Ah, nos tapó el agua. ¡Al fin se declaró la guerra! Según el oficialismo, la Triple Alianza significaba un acuerdo entre los países que querían la libertad. Sin embargo, lo firmaba un país como la Argentina, que apenas si podía mantener el orden interno a los tiros. Con Uruguay, que tenía un gobierno establecido por un golpe militar. Y con Brasil, Mario, una monarquía que tenía en ese entonces más de 2 millones de esclavos. ¡Viva la libertad! Ciudadanos, en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en Asunción. Los cálculos de Mitre fueron algo inexactos.
La guerra duró casi 5 años, le costó al país más de 500 millones de pesos y 50.000 vidas humanas. Mitre dejó su cargo de presidente a su vicepresidente Marcos Paz y se puso al frente de las tropas argentinas. Bueno, en ese aspecto, nuestros respetos al señor Mitre. Claro, y a todos los miembros del gobierno que vieron perder la vida de sus hijos en el frente de batalla, ¿no? Cosa que ningún político de la actualidad estaría dispuesto a hacer. Mientras tanto, la gente de la provincia, ¿qué decía? El general Urquiza trató de reunir fuerzas en 2 oportunidades, pero le fue muy difícil. ¿Qué está pasando, carajo? ¿Qué es esto de que se van? ¡Mi general! ¡Tenemos un prisionero! Traidor. Mierda. ¿Por qué me abandona, soldado? No es contra usted, mi general, pero nos está mandando una guerra que no queremos. ¿Qué estupidez es esa? ¡Es la guerra de la patria! Entre Ríos se parece mucho más al Paraguay que al país de Mitre, señor. Algunos hombres quieren sumarse al enemigo. ¡Casate, traidor! ¡Cállese! ¡Cállese! Es la patria la que exige ir a la guerra. Y en ese caso, uno no elige soldado, solo va y pelea. Queremos pelear, pero contra Buenos Aires, no contra nuestros hermanos paraguayos. Sí. Que se lo lleven. ¡Dios sí, se muera Mitre! ¿Qué? ¿Qué dicen esos traidores? Gritan: ¡viva Urquiza, muera Mitre! ¡Que lo fusilen! No, mi general, no, porque... ¡Traigan a todos los desertores! ¡Y lo fusilen de inmediato, carajo! O sea que 2 veces intentó y no pudo. Urquiza queda fuera de la guerra del Paraguay. No te creas, ¿eh? ¿Por? Urquiza va a incrementar su inmensa fortuna transformándose en el principal proveedor de las fuerzas aliadas. Y mientras tanto, los correntinos, ¿cómo responden a toda esta guerra? Bueno, hay partidas enteras de correntinos que se pasan al bando de López. Y mientras tanto, los trabajadores astilleros de Corrientes se niegan a fabricar barcos para los aliados, se declaran en huelga. La verdad que estaba bastante complicado reclutar tropas. Sí, al punto tal que muchos soldados argentinos son enviados al frente engrillados. ¡Engrillados! Tremendo, los guerreros de la libertad. Y eso no es todo. Los soldados paraguayos prisioneros eran obligados a combatir contra su patria y algunos eran vendidos como esclavos por los brasileños. ¿Y cómo fue la guerra? Las fuerzas paraguayas fueron rápidamente expulsadas después de la batalla de Yatay y el sitio de Uruguayana. Ah, bueno, entonces ahí ya estaba. No, la guerra recién estaba empezando. Los aliados no se detuvieron, querían invadir, destruir, siguieron avanzando. Una cláusula del Tratado de la Triple Alianza los obligaba a seguir peleando hasta derrocar al presidente Solano López. El 16 de abril de 1866, 50.000 soldados aliados logran cruzar desde Corrientes hasta territorio paraguayo. Para hacerlo, deben enfrentar infinidad de obstáculos naturales a lo largo de interminables 12 días. Del otro lado, los esperaba la muerte y el deshonor. Mientras tanto, medios europeos difunden los términos hasta entonces secretos del Tratado de la Triple Alianza. La acción militar es repudiada por toda América y el mundo no duda en denominarla Guerra de Conquista. El 2 de mayo de 1866, las tropas de Flores son derrotadas por los paraguayos en Estero Bellaco. Pero 20 días después, triunfan los aliados en Tuyutí. Fue la batalla más grande de América del Sur. 33.000 aliados se enfrentaron a 25.000 paraguayos. Los derrotados tuvieron 6.000 muertos y 7.000 heridos. Solano López hizo fuerte en Curupaití y ahí esperó a los aliados. Quédese tranquilo, en Curupaití no hay más que 50 cañoncitos. La artillería brasileña va a empezar de un momento a otro con su trabajo. Lo nuestro va a ser caminar hasta la fortaleza y tomar posesión. Fueron días de mucha lluvia, señor. ¿Será conveniente atacar mañana? Eso va a ser un lodazal. Lo suyo suena cobarde, ¿eh? No podemos postergarlo más. De todas maneras, no hay forma de fracasar. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Qué dicen ahora? Que se entrevistó con Solano. ¿De dónde sacó eso? Se rumorea por toda la soldada. Cierto es, pero no es cosa de la soldada. Discúlpeme. ¿Es cosa de un alto oficial? Sí, pero no lo repita. ¿Y qué sucedió? Se le ofreció rendirse de una manera digna y como buen salvaje pretendió imponer condiciones que dañaban nuestro honor. Nuestro honor se fue salvado, general. Brasil quiere seguir la guerra hasta el final. ¿Y nosotros? ¿Qué queremos nosotros? Nosotros firmamos un acuerdo. Eso vale más que cualquier estrategia. Mucha sangre corrió ya.
Yo soy quien decide cuánta sangre es suficiente. Con su permiso, general. El 22 de septiembre se produce el ataque aliado a la fortaleza de Curupaití. Los barcos brasileños con sus cañones de largo alcance debían destruir la fortaleza. Una vez destruida, una fuerza que iría por tierra al mando de Mitre tenía que ocuparla. Pero todo fracasó y terminó siendo un ataque casi suicida de los aliados. Eran 17.000 hombres argentinos y uruguayos los que avanzarían contra la fortificación de Curupaití. Mitre no esperó a que la flota imperial terminara su labor, o consideró erróneamente que esto ya había ocurrido. Lo cierto es que el ataque aliado se inició antes de tiempo, dando lugar al mayor desastre bélico de nuestra historia. En medio del humo de los escasos cañonazos brasileños, los argentinos avanzaron contra un verdadero pelotón de fusilamiento. Miles de hombres, casi indefensos, serían puestos fuera de combate en apenas una hora. Las fuerzas paraguayas solo tuvieron 50 bajas, las fuerzas aliadas 9.000. Entre las 9.000 bajas de los aliados está la de Dominguito, el hijo de Sarmiento. Que estaba a favor de la guerra. Muy a favor. Después de ese desastre, la guerra se detuvo durante 2 años. En la Argentina, las voces críticas se oían cada vez más fuertes, entre ellas la lúcida voz de Alberdi. ¿Será la civilización el interés que lleva a los aliados al Paraguay? A este respecto sería lícito preguntar si la llevan o van a buscarla. Si es verdad que la civilización de este siglo tiene por emblemas las líneas de navegación por vapor, los telégrafos eléctricos, las fundiciones de metales, los astilleros y arsenales, los ferrocarriles, etc. Los nuevos misioneros de la civilización salidos de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, etcétera, etcétera. No solo no tienen en su hogar esas piezas de civilización para llevar al Paraguay, sino que irían a conocerlas de vista por la primera vez en su vida en el país salvaje de su cruzada civilizadora. La impopularidad de la guerra, sumada a los tradicionales conflictos generados por la hegemonía porteña, provocó levantamientos en Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis. Frente a tanta injusticia e hipocresía, surgió el grito del caudillo catamarqueño Felipe Varela, que lanzó una proclama llamando a la rebelión para no participar en una guerra fratricida. Soldados federales, nuestro objetivo es el cumplimiento estricto de la Constitución jurada, el orden común, la amistad con el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas. Miles de paisanos fueron llevados atados a la sangrienta guerra del Paraguay. ¡Todos apunten! No podemos esperar más. Un pronunciamiento de Urquiza. Está en nuestras manos. Terminar con la injusta hegemonía de Buenos Aires y las funestas ambiciones del general Mitre. ¡Fuera Mitre! ¡Fuera! ¡Varela! ¡Viva la guerra! ¡Viva! ¡Fuera! A pesar de contar con un importante apoyo popular, Varela fue derrotado por las fuerzas nacionales en 1867. Como decía la samba de Vargas, nada podían hacer las lanzas contra los modernos fusiles de Buenos Aires. ¿Y esto qué era? Esto fue una de las primeras acerías de América del Sur. Funcionó entre 1850 y 1869, ¿no? Acá se fabricaba el hierro para producir barcos, ferrocarriles, insumos domésticos. Fue una de las primeras acerías de toda América Latina, era algo bastante inédito en aquel momento donde todo se importaba de Gran Bretaña, ¿no? Y formaba parte del proyecto modernizador de los López, hacer un Paraguay moderno, independiente, autónomo. ¿Y era usado también con fines bélicos todo esto? Claro, acá se produjeron las armas que van a ser usadas en la guerra de la Triple Alianza, ¿no?
Hay que recordar que muchos países se negaban a venderle al Paraguay las armas por los intereses que tenían en Brasil y Argentina. Y acá se produjeron cañones, fusiles, las balas de cañón también, para aquella guerra terrible, ¿no? En este lugar que funcionó hasta 1869. Bueno, los aliados destruyeron esto, lo dinamitaron, tiraron arena en el horno principal para arruinarlo para siempre, y a los defensores de este lugar, los militares que estaban a cargo, los decapitaron. Así que el sueño de un Paraguay productor de acero, productor de hierro, de ferrocarriles, quedó también enterrado con aquella guerra de la Triple Alianza, ¿no? Tras la derrota de Curupaytí, los aliados logran recuperarse y logran los triunfos de Humaitá y Lomas Valentinas. En el año nuevo de 1869, las tropas aliadas ingresan a Asunción saqueando, matando a sangre y fuego. La orden era que no tenía que quedar ningún paraguayo varón vivo mayor de 12 años. ¿Y Solano López? Bueno, se refugia en el norte, se repliega con 500 hombres y una fuerza brasileña de 4.500 soldados sale a perseguirlo. El 1 de marzo de 1870, las fuerzas brasileñas copan las defensas paraguayas. López se interna en la selva. Acá, no podemos parar, están muy cerca. Vaya a defender a su madre y a sus hermanos. Vaya, asegúrese que escapen, no se detenga por nada. Vaya. Pero no. No, nada, ellos dependen de usted. No. Soldado. ¡Vaya! ¡Vaya! Nadie quería perderse las 100.000 libras que los civilizadores ofrecían por la cabeza del mariscal López. ¡López! Entréguese. Eu quero la vida. ¡Muero con mi patria! No se resista. No quiere vivo. ¡Muero con mi patria! ¡Es el hombre! ¡Maten, hijos de López! Las campanas de las iglesias se habían transformado en cañones que a falta de balas disparaban piedras, huesos y arena. Solano López había resistido hasta donde pudo con un ejército de poco más de 400 hombres, mujeres y niños. Lleven toda la comida. Vamos, apúrense con eso, por favor. No, eso esperen. Vamos a llevar lo que necesitemos nomás. Vamos. Vamos, apúrense. Que estén listos los caballos. Gracias. Vamos, suba. Suba. ¿Dónde está su padre, Panchito? Se quedó luchando. Yo no me voy hasta que llegue. Madre. No me voy a ir. Madre, él me pidió que los proteja. Está bien. ¡Vamos! ¡Paren esa cajeta o disparamos! ¡Vamos, váyanse! ¡Ahí va, querida! ¡Y López, esos bastardos! La que va ahí es la esposa del mariscal de Paraguay. ¡Entréguese! Un coronel paraguayo jamás se rinde. ¡Disparen! Está presa. Tenga cuidado. Soy inglesa. Elisa Lynch fue una irlandesa que creció en un internado de Dublín. Como mujer cercana al presidente, atendió personalmente demandas sociales e impuso costumbres europeas
a la Sociedad de Asunción. Cuando López partió al frente para enfrentar a los aliados, Elisa Lynch partió a su lado. En el campo de batalla la llamaban el Coronel. En medio de la batalla de Tuyutí, tuvo su 7º hijo, que moriría de cólera pocos días después. A esa mujer, heroica y testaruda, le tocará dar la última batalla de esta guerra miserable y desigual. Después de la guerra, ya no quedaba un solo tren en Paraguay. También se destruyeron sus fábricas, sus astilleros, su telégrafo. Las escuelas desaparecieron y buena parte de su territorio se repartió entre los ganadores. Su población fue diezmada. Pasó de tener 500.000 habitantes a tener 116.000, de los cuales solo un 10% eran hombres. El resto eran mujeres y niños. Y acá descansan los restos de Solano López. Junto a los restos de Solano López y de su valiente hijo quedaron enterrados también los sueños de un país digno y justo. Bueno, ahora sabemos dónde empieza la deuda externa paraguaya. Sí, pero todavía hay algo más, ¿eh? ¿Todavía hay más? Según algunos documentos, el general Mitre ordenó arrojar al río Paraná los cadáveres de los muertos durante la guerra por cólera. ¿Y para qué? Para contagiar a las poblaciones ribereñas, particularmente a las de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. En la Guerra del Paraguay ha triunfado no solo la República Argentina, sino también los grandes principios del libre cambio. Cuando nuestros guerreros vuelvan de su campaña, podrá el comercio ver inscripto en sus banderas victoriosas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado. Cándido López era un fotógrafo y pintor de 25 años que decidió enrolarse como voluntario en las fuerzas de la Triple Alianza. Durante aquellos días de horror, bocetaría las más crueles escenas. Los campamentos, los sitios, las batallas, todo sería pintado al regresar del frente. Pero una granada lo hirió durante el desastre de Curupaití y para evitar la muerte por gangrena, los médicos debieron amputarle su brazo derecho. Ya en la soledad de su estudio, Cándido López estuvo un año educando su mano izquierda para poder pintar aquello que había visto. Y lo logró. Sus más de 50 cuadros sobre la guerra del Paraguay son hoy uno de los más valiosos tesoros del arte argentino. Cuando Brasil, Argentina y Uruguay destrozaron Paraguay. La Guerra de la Triple Alianza, que comenzó en 1865 y finalizó en 1871. Antes de la Guerra de la Triple Alianza conformada por Brasil, Argentina y Uruguay. El Paraguay era un ejemplo de vida para la región, tenía grandes industrias, era el más desarrollado y tenía el índice más bajo de analfabetismo en Sudamérica, la educación era una de las mejores tanto así que estaba en similitud de la europea. Cuando la confabulación de los tres países estropeó, dañó y masacró al Paraguay en todos sus aspectos dejándolo en completa ruina. Además estos abusivos e indigentes no actuaron solo, sino detrás estaba Reino Unido por sus ansias de sumir al poder a todo lo que pueda utilizando a cuanto títeres sean necesarios. La masacre y el saqueo a Paraguay son imperdonables, no solo por las pérdidas humanas, que fue del 80% del total de su población, sino también por el deterioro de su economía, la destrucción de maquinarias, y el reparto posterior de territorio como botín de guerra. Y por eso no fuera poco se le obligó a Paraguay a pagar una abultada indemnización de guerra. El préstamo fue recibido del Reino Unido, así el mismo que propició la guerra. Especiales. La Guerra del Paraguay, un genocidio latinoamericano. 1. La verdad y el triunfo. 2. Una interpretación de la historia. 3. Aquí ganó el sur. 4. El último bastión rebelde. 1. La verdad y el triunfo. Llegó el momento de contar la más triste historia de América Latina, la más oculta. Llegó el momento de contar la guerra
del Paraguay, la guerra contra el Paraguay. En realidad deberíamos decir ya directamente el genocidio contra los paraguayos. Esta expresión de contra los paraguayos la hemos tomado del modo en que los armenios quieren que sea nombrada su tragedia. Ellos no quieren que se diga el genocidio armenio porque sienten que así pareciera que son ellos los que cometieron el genocidio. Quieren y prefieren que se diga el genocidio contra los armenios, de modo que nosotros vamos a decir el genocidio contra los paraguayos. Este es el momento de hablar de la gran culpa argentina, silenciada, ignorada, pero nosotros aquí vamos a hablar de ella. El genocidio contra el Paraguay fue llevado adelante por el Imperio del Brasil, con Pedro II, su monarca, por la Argentina, con su presidente Bartolomé Mitre, y por el Uruguay. Obedeció a un tratado llamado de la Triple Alianza y luego de la Triple Infamia, que firmaron estos tres países. También tuvo, y una muy, muy importante colaboración en todo esto, y no quiero decir que esto lo organizó Gran Bretaña, pero sí que Gran Bretaña estuvo detrás de esta guerra, sobre todo a través de la monarquía de Pedro II del Brasil, que era el brazo derecho de Inglaterra en América Latina. Vamos a hablar de un episodio ignorado, tapado, ensombrecido de la historia argentina. ¿Por qué? Porque, como se sabe, la historia la escriben los ganadores, y los ganadores de la Guerra del Paraguay se avergonzaron de la terrible matanza que se había hecho en ese país, hasta el punto de no haber dejado un solo hombre vivo. Los muertos se calculan entre 600.000 y 1.000.000. Entonces, la historia liberal va a decir que esa fue una guerra de civilización, de progreso, para derrocar a un tirano feroz. En esto van a coincidir mucho las tendencias de izquierda, que van a decir que en el Paraguay había también un tirano feroz al que había que derrocar. No todos. Milcíades Peña va a decir que el Paraguay fue el único territorio que intentó un desarrollo autónomo en América Latina y que por eso había que aniquilarlo. Lo que querían las potencias de la Triple Alianza era abrir el Paraguay al libre comercio. El Paraguay ejercía una economía proteccionista que le había permitido desarrollar astilleros, altos hornos, una industria incipiente única en América Latina. Un país industrial protegido de las mercancías que venían del centro del mundo. Por supuesto, los libros dan la versión del ganador. La versión del ganador es: han llevado el libre cambio, la civilización y el progreso a la China de América, como la llamaba Sarmiento, al Paraguay. Pero, como ustedes saben, o empezamos a saber, no hay una sola interpretación de los hechos. Nietzsche decía, no hay hechos, hay interpretaciones. Es decir, las verdades colisionan entre sí, y la verdad definitiva, o al menos provisoria, mientras dure ese poder, es la que el poder, el que ha ganado la batalla, impone. Por eso, en la Guerra del Paraguay, la verdad es la del liberalismo de Buenos Aires, la de la monarquía del Brasil y en última instancia también la de Inglaterra. Pero nosotros vamos a dar nuestra verdad. Nosotros creemos que se trató de un genocidio innecesario, de una crueldad innecesaria, injustificable y de una vergüenza para nuestra patria. Volvemos. 2. Una interpretación de la historia. Hay algo que queremos dejar bien en claro. Nosotros no hacemos revisionismo histórico.
A ver si aclaramos esto. El revisionismo histórico nace en 1930 con el Instituto Nacional de Investigaciones Juan Manuel de Rosas. Nace para justificar la figura de José Félix Uriburu en el golpe del 30. Entonces los revisionistas querían, con la figura de Uriburu, fortalecerla con la de Rosas. Ahí nace el revisionismo. Hay grandes autores revisionistas, Fontescurra, Manuel Gálvez, Carlos Ibarguren. Después hay un revisionismo en los 70 con Jauretche, Scalabrini, Abelardo Ramos, etcétera, etcétera. Pero eso quedó atrás. Ustedes observen, la debilidad del revisionismo es que el revisionismo revisa a la historia oficial, depende de ella. Nosotros no dependemos de la historia oficial porque nos paramos en otro terreno. Queremos hacer una nueva historia, no revisar la historia oficial. Vamos a volver sobre esto porque es muy importante que quede claro. El revisionismo es la contracara de la historia oficial. Nosotros no queremos ser eso. Queremos hacer una nueva interpretación de la historia y no depender de la negación de la historia oficial como lo ha hecho el revisionismo. La historia que estamos narrando, es decir, esta historia del Paraguay, es parte de la historia de la modernidad occidental capitalista. No se puede entender esa guerra sin entender qué es la modernidad capitalista. El capitalismo es un sistema global que en efecto nace en 1492 cuando Colón invade América. Colón invade América y a partir de ahí surge un sistema mundo que es la globalización capitalista que la impone desde sus orígenes. No es algo nuevo de ahora, no. El capitalismo intenta globalizar el mundo desde sus orígenes. En este sentido hay una enorme creatividad histórica de la burguesía capitalista, cantada con enorme entusiasmo por Karl Marx en el Manifiesto Comunista. Como dice Marshall Berman, pareciera que Marx, en lugar de enterrar al capitalismo, ha venido a cantar su gloria, porque en efecto pocos han quedado tan enamorados del factor destructor de la burguesía sobre las formas feudales y atrasadas que Karl Marx, porque confiaba que luego vendría el proletariado a destruir a la burguesía. El Imperio Británico en el siglo XIX desarrolla su política imperialista con una agresividad inédita en la historia. Es una gran potencia imperialista. ¿Qué relación tiene esto con la guerra del Paraguay? Bueno, Inglaterra necesitaba algodón porque el sur de los Estados Unidos había sido derrotado. El sur de los Estados Unidos era el proveedor natural de algodón de Inglaterra. Derrotado por el norte, Inglaterra necesita otro proveedor de materias primas baratas en cuanto al algodón. Y ahí está el Paraguay. Entonces, Inglaterra hace, con su colonialismo, integra a la modernidad capitalista nuevas naciones. China, India, Irlanda, que es una colonia blanca ahí lateral a Inglaterra que la invade, y otras naciones. Es decir, pero sobre todo China y la India son integradas por el colonialismo británico a la modernidad capitalista bajo las consignas de la civilización, el progreso y la cultura. En realidad, lo que va a resultar de eso es la ruina de las colonias colonizadas por el imperio. Incluso la Revolución de Mayo de la Argentina se hizo para salir de la vieja dominación monárquica española, vieja, devenida, odiada por la élite ilustrada de Buenos Aires, y entrar en la modernidad capitalista británica y francesa. Eso fue nuestra Revolución de Mayo, muy inteligentemente hecha por Moreno, que se dio cuenta, miren señores, si seguimos dependiendo de España, seguimos dependiendo del atraso. Vamos a establecer modernas relaciones de producción capitalista con Gran Bretaña y vamos a entrar en la senda del progreso. La guerra del Paraguay es parte del arrasamiento que Inglaterra hace con los territorios colonizados. Donde entra Inglaterra, entra el poder, los soldados ingleses
conquistan los territorios colonizados y se quedan ahí. Esto es el colonialismo. Por otra parte, Buenos Aires, que tiene muy buenas relaciones con Inglaterra, a partir de la batalla de Pavón de 1861, decide eliminar al gauchaje federal tal como Inglaterra elimina a los hindúes rebeldes en la India o en Arabia o en Argelia, como lo dice Sarmiento en el Facundo. Sarmiento dice: las hordas que importunan a los países civilizadores en Oriente son las mismas que molestan el progreso, que estorban el progreso argentino en las provincias. Volvemos. 3. Aquí ganó el sur. Vamos a añadir otro elemento fundamental para entender la guerra del Paraguay. Para entender la guerra del Paraguay hay que concentrarse detenidamente en la guerra de secesión de Estados Unidos, que transcurre de 1861 a 1865. Esta guerra fue terriblemente cruenta, pero fue decisiva para el destino de Estados Unidos. La guerra del Paraguay, y nada curiosamente, porque la historia es la historia y todo tiene que ver con todo. La Argentina no es una isla apartada como han querido muchos historiadores. Tiene que ver con todo lo que ocurre en el mundo. Cuando termina la guerra de secesión y es derrotado el sur algodonero, es cuando Inglaterra, que no es el factotum de la historia argentina, pero que ha tenido mucho que ver con la historia argentina, necesita algodón, porque el sur de los Estados Unidos ya no se lo puede dar porque ha sido derrotado. ¿Por quién ha sido derrotado? Lógicamente ha sido derrotado por el norte industrialista de Abraham Lincoln, que era un tipo que llevaba adelante un proyecto industrialista de un país moderno que iba a crear un mercado interno que consumiera las mercancías de la industria del norte. Ahora, aquí, desgraciadamente, gana el sur. Lo que en Estados Unidos fue el sur del monocultivo, de la aristocracia, del goce, de la facilidad, de la no industriosidad, aquí gana ese sur que vive de la abundancia fácil. El sur. Mitre es aquí Jefferson Davis o Robert E. Lee, los ídolos, los héroes del sur. Eso representa Mitre sin la grandeza de Jefferson Davis. Entonces, Inglaterra, con el triunfo del industrialista Lincoln y con la derrota y el arrasamiento del sur, se queda sin algodón. Entonces acá tenemos que imaginar a los grandes ministros y políticos ingleses mirando un gran mapa del mundo y preguntándose ¿dónde hay algodón? Y obviamente ven que hay algodón en el Paraguay, pero el Paraguay está cerrado. No comercia porque es un país proteccionista. ¿Quién gobierna el Paraguay? Un tirano terrible, el mariscal Francisco Solano López. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir ese país. Le dicen la China de América. Y bueno, si abrimos la China a cañonazos, hay que abrir el Paraguay a cañonazos. No directamente nosotros, dicen los ingleses, pero sí nuestros asociados de América Latina. La guerra no la hace directamente Inglaterra, pero juega un papel muy importante. El principal papel lo juega la monarquía de Pedro II, que es un gran socio de Inglaterra en América Latina. Es la mano derecha de Inglaterra. Pero también, un papel importantísimo, lo juega el presidente Mitre, que manda a sus soldados al frente, a toda la juventud dorada de Buenos Aires, a la cual le dice alegremente, como un gran porteño bravío, en 3 días en los cuarteles, en 3 semanas en el frente, en 3 meses en la Asunción. La guerra duró 5 años. Argentina, ¿por qué hace esta guerra? Brasil, ¿por qué hace esta guerra? Brasil porque quiere seguir teniendo detrás de sí
el respaldo de la potencia más importante del mundo, que es Inglaterra, y Argentina porque quiere tener muy buenas relaciones con Inglaterra, y esto Mitre lo sabe. Incluso hay un discurso muy famoso que si quiero no lo cito, pero es bueno citarlo. Un discurso en el que Mitre dice: brindo por el esfuerzo argentino y el capital británico. Esto quiere decir que necesitaban el capital británico para hacer los ferrocarriles, para arruinar el interior, tal como lo arruinaron trayendo las mercancías británicas. Las mercancías británicas entraron en el país traídas por la burguesía mercantil del puerto y arruinaron todo el interior. Y así quedó el país, ustedes lo saben. No se hizo un país, se hizo una gran ciudad y un desierto, que fue el interior derrotado. Volvemos. 4. El último bastión rebelde. Mitre tiene muchísimos problemas en la guerra contra el Paraguay. Entre los más importantes es que hay batallones enteros que desertan del frente paraguayo y se van a unir a las montoneras mediterráneas que en ese momento aparece para liderarlas un caudillo excepcional, el coronel Felipe Varela. Felipe Varela monta a caballo y ¿contra quién va a pelear? Hay un libro muy hermoso de Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde. Ustedes disculpen, pero ese libro existe, no se borra y aquí lo vamos a recordar. Escribió un libro que se llama Felipe Varela contra el Imperio Británico. Es un título poético porque ¿quién imagina a ese caudillo flaco, quijotesco contra el Imperio Británico? Pero igual, peleaba contra el Imperio Británico porque peleaba contra Mitre y contra Buenos Aires, que representaban al Imperio Británico. Felipe Varela escribe una proclama en 1866 y un manifiesto en 1868. Y defiende al Paraguay, a la que llama provincia hermana de la Argentina. O sea que aquí hay un núcleo entre el Paraguay, las montoneras mediterráneas, las montoneras puntanas con Juan Sá, y están esperando que se levante Urquiza para marchar sobre Buenos Aires. Solano López, Urquiza, Felipe Varela, Juan Sá. Una fuerza poderosa. Qué historia interesante la nuestra, ¿no? Nunca hubo en ningún país colonial una fuerza tan poderosa contra el colonialismo. Ahora, el Paraguay es lo que podríamos considerar el último bastión contra la llamada civilización de Buenos Aires. Y este último bastión está unido a las montoneras del interior mediterráneo. Entonces, para Mitre, destruir al Paraguay, como dice Juan Bautista Alberdi, era una cuestión totalmente interna de la Argentina. Destruir al Paraguay era destruir por completo las rebeliones del interior mediterráneo y del gauchaje federal. Ahora, el Paraguay, la excusa que tienen los civilizadores es que el Paraguay está dominado por un terrible tirano. Esto nos suena, porque en realidad hoy en día territorio que invade Estados Unidos es para liberarlo del terrible tirano que lo está dominando, ¿no? Saddam Hussein, por ejemplo. Vamos a liberar Bagdad, vamos a liberar Irak. Bueno, las cosas no han cambiado mucho. Lo que está diciendo Mitre es vamos a liberar al Paraguay de ese tirano terrible, Francisco Solano López, que lo está asfixiando. Vamos, llevemos ahí la libertad, la civilización, el progreso, destruyámoslo todo y ahí entremos nosotros que somos eso, el progreso. Ahora, sin embargo, el Paraguay, claro, y este es el gran agravio del Paraguay. El Paraguay tenía una economía proteccionista, no liberal, como era la economía que animaba a Mitre y a Inglaterra. La economía proteccionista le había permitido cerrarse sobre sí y desarrollar sus industrias, para lo cual
para lo cual el Paraguay había llamado a ingenieros europeos. Y esta es la gran diferencia entre Francisco Solano López y Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas siempre le tuvo un odio enorme al gringaje y no hubiera traído nunca ingenieros europeos. Francisco Solano López no, manda a su hijo a educarse a Europa y trae ingenieros europeos para hacer del Paraguay el país industrialista que quiere hacer. Y un país industrialista tiene que ser proteccionista. Como dice Marx en algún texto, el proteccionismo es una de las maneras de crear la industria. Se refiere a Bismarck y Alemania. Ahora, ¿cómo el Paraguay se resiste? La consigna es arrollarlo a cañonazos, como Inglaterra hizo con la China cerrada y barbárica. Argentina y Brasil hacen esta guerra por sus propios intereses, por supuesto, por los intereses internos que tienen que vencer, ya ha sido desarrollado, pero también porque tienen detrás al poderoso imperio dentro de cuya modernidad capitalista quieren integrarse. Entonces es Inglaterra la gran potencia que está detrás del Tratado de la Triple Alianza. La guerra, terriblemente, dura 5 años. Es un genocidio. Como dije, mueren entre 600.000 y 1 millón de paraguayos. Que haya sido un genocidio, en verdad, el genocidio es completado por el Imperio del Brasil, que es el que, con una saña brutal, se arroja sobre los restos de las tropas de Solano López. Ahí se produce la gran masacre que está a cargo de las tropas de Pedro II, porque Mitre, derrotado en Curupaití, prácticamente abandona la guerra, que queda en manos del Brasil y su crueldad. En conclusión, esto fue un genocidio. No hay otra manera de calificarlo. Fue el genocidio contra el pueblo del Paraguay, llevado adelante por 3 países que lucharon contra un pequeño país y lo aniquilaron. Esa es nuestra conclusión evidente. El libro que le quiero presentar hoy es un libro escrito en portugués. Su autor se llama Julio José Chiavenato y es un historiador, periodista e investigador brasileño, autor de Genocidio Americano, a Guerra do Paraguay. El genocidio americano, la guerra del Paraguay. Entre 1865 y 1870 se llevó a cabo en lo que hoy es el territorio del Paraguay una guerra feroz y sangrienta. El Paraguay era entonces un estado excepcional en el continente suramericano. No había latifundios. Los campesinos eran propietarios de sus tierras. Tenía una industria metalúrgica propia y autónoma. Había construido el primer ferrocarril de América Latina. Ese pequeño país, enclavado en el corazón del continente suramericano, merced a las
políticas sabias, excepcionales y sabias, de hombres como el doctor Francia, Carlos Antonio López y su hijo, Francisco Solano López, habían logrado un desarrollo económico independiente de su país sin necesidad de los préstamos extranjeros, fundamentalmente ingleses, generando las condiciones de una autonomía política y económica que era excepcional en el continente. Contra ese país pacífico, armónico, con justicia social, sin grandes diferencias sociales, humilde pero justo, se coaligaron el Imperio de Brasil, gobernado por el emperador Pedro II, la República Argentina, gobernada por Bartolomé Mitre, y el Uruguay, cuyo gobernante Venancio Flores había sido puesto a cargo de la presidencia de la República por una conspiración brasileño-argentina, se coaligaron, digo, para aplastar y destruir el Paraguay de los López. Detrás de esa triple alianza, como se llamó al pacto que establecieron Brasil, Argentina y Uruguay, detrás de ese pacto de la triple alianza estaba el Imperio Británico, que movió a los gobiernos de Brasil, Argentina y Uruguay a exterminar toda posibilidad de generar condiciones de autonomía económica en el continente y a los efectos de que el ejemplo brindado por los López no cundiese en América Latina. La guerra del Paraguay fue sangrienta, fue terrible, fue feroz. Los paraguayos lucharon hasta el último momento, hasta la última gota de sangre, hasta el último hálito de cada uno de sus hombres. El presidente, el mariscal Francisco Solano López, cayó en batalla cuando ya todo estaba perdido en Cerro Corá, rodeado nada más que por 100 hombres, que era todo lo que quedaba de su ejército. Después de la guerra del Paraguay, después del genocidio americano, como llama Julio José Chiavenato a esa guerra, el Paraguay ya no volvió a ser el mismo. Su población masculina quedó diezmada. Era un país en donde todas sus industrias, todos sus sembradíos, toda su producción económica había sido destruida, donde solo quedaban niños, mujeres y ancianos. Todos los hombres en edad de producir habían sido masacrados por los ejércitos de la Triple Alianza. La guerra del Paraguay tuvo mucha resistencia en las provincias del interior argentino. Contra la guerra del Paraguay se levantaron caudillos provinciales como Felipe Varela, por ejemplo, frente a la política de Mitre, que era una prolongación de los designios imperialistas ingleses en el Río de la Plata, a la política de Mitre, digo, de perseguir el intento independentista del Paraguay, y que luego se convirtió en la persecución a muerte de los propios caudillos provincianos argentinos, que veían en el Paraguay de los López la posibilidad de un desarrollo autónomo. La Argentina ocultó durante muchos años la naturaleza de este genocidio. De todas maneras, los principales presidentes populares del siglo XX en la Argentina, Hipólito Yrigoyen en 1916 y Perón a partir de 1945, devolvieron los trofeos de guerra obtenidos de esa manera que acabo de contar al Paraguay, reparando de alguna manera este injusto trato que le había dado la Argentina al pueblo paraguayo. El Brasil tardó mucho más y aún hoy en día no ha comprendido completamente la naturaleza de este genocidio.
De ahí la importancia de una obra como la de Julio José Chiavenato, que le estoy comentando, El genocidio americano a guerra del Paraguay. De ahí la importancia, digo, de que en el Brasil se abra un amplio debate acerca de la naturaleza y de las características de esta guerra. La Argentina tuvo historiadores como José María Rosa, por ejemplo, Fermín Chávez, o León Pomer, que actualmente vive, que investigaron a fondo el tema de la guerra del Paraguay. Brasil recién ha iniciado ese camino. Le recomiendo vivamente la lectura del libro de Julio José Chiavenato, el brasileño que ha escrito Genocidio americano, la guerra del Paraguay. Se va a enterar de la naturaleza de esa guerra, de los designios imperialistas que se movieron atrás de ella y atrás de las espadas de Pedro II de Brasil y de Bartolomé Mitre de la Argentina, y va a ver además las posibilidades que hubo de un desarrollo diferente, distinto, autónomo, autárquico, al que tuvimos después de la guerra del Paraguay, cuando el conjunto de las naciones latinoamericanas no tienen más remedio que someterse a los designios del capital inglés. Le recomiendo vivamente la lectura del libro de Chiavenato. Seguramente lo podrá encontrar en internet, puesto que en Brasil el libro todavía está en circulación. El genocidio americano, la guerra del Paraguay. De esto quería hablarle hoy en TV Lecturas. Hasta la próxima. ¿Es celebrar o es respetuosamente recordar a los niños mártires de Acostañú? Esta es la historia. 16 de agosto de 1869. Guerra de la Triple Alianza. Luego de la derrota sufrida por sus tropas en combates de Piribebuy, el mariscal Francisco Solano López siente amenazada su retaguardia y las fuerzas que avanzaban por Altos y Piribebuy al mando de los generales Mitre y Antonio da Silva Guimaraes ya pisaban los talones a las alicaídas fuerzas paraguayas. Por ello, el mariscal Solano López resuelve retirarse, dividiendo las tropas paraguayas, una comandada por el general Resquín, acompañando a Francisco Solano López en retirada, y una a la expectativa, solo con veteranos y muchos niños, comandada en la zona de las cordilleras por el general Bernardino Caballero. El conde de Eu, integrando la Triple Alianza, llega a Caacupé y se entera de la retirada total de las fuerzas paraguayas. La noticia no le da alegría, pero se entera de una fuerte columna paraguaya que se retiraba lentamente por la picada Díaz Cue, en la llanura de Barrero Grande. El 16 de agosto, las tropas aliadas alcanzan la retaguardia de las fuerzas paraguayas en Barrero Grande, hoy Eusebio Ayala. La batalla comienza a las 8:30 de la mañana. La masacre duró 8 horas. En la batalla de Acostañú, 3.500 niños se enfrentaron a 20.000 hombres
de un ejército que no tuvo piedad. Los niños de 6 y 8 años, disfrazados con barbas postizas en la batalla despavoridos, se agarraban a las piernas de los soldados brasileños. Lloraban. Pedían que no los matasen, pero eran degollados en el acto. Escondidas en la selva próxima, desesperadas, las madres observaban el desarrollo de la lucha. No pocas mujeres agarraron lanzas y llegaron a comandar un grupo de niños desesperados en una inútil resistencia. Después de las horas, la insólita batalla de Acostañú, cuando aún estaba terminada, al caer la tarde, las madres de los niños paraguayos salieron de la selva, rescataron los cadáveres de sus hijos y socorrieron a pocos sobrevivientes. Increíblemente, el conde de Eu mandó incendiar la maleza, matando a niños y a madres. Esta historia es un acto de heroísmo sin igual. Por la masacre producida, se conmemora el 16 de agosto, el Día del Niño, en Paraguay. Alguien tenía que decirlo. Una historia para compartirla en familia, orgullosos de ser paraguayos.